Y acá seguimos en Me Están Operando porque nosotros no paramos. Y acá tenemos a nuestro próximo invitado, Tomás Ledesma, diputado nacional por Entre Ríos, por Unión por la Patria. Lo tenemos acá sentado ya. Sí, acá con nosotros. ¿Cómo andás, Tomás? Bienvenido a Me Están Operando. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Acá estamos bien con frío, pero bien, terminando Diputado de la nueva generación, podemos decir, Sí. ¿no? el día. Algo de así. Los más chiquitos. Sí, me tocó asumir de muy pibe, tenía 26 recién cumplido. Ahora ya no tan chico. Ya... ¿Hay gente más joven que vos en diputado? Ahora seguramente sí, en su momento creo que no. No, de mi provincia no, creo que el más joven había tenido 35, así que le saqué ahí unos añitos, pero ahora sí creo que hay, inclusive hay gente joven también de otros espacios, digamos. Asumiste en 2021. 2021. 2021 claro. estamos 2025 en estos casi 4 años. ¿En algún momento dijiste, ¿me están operando? Sí. En realidad no tanto lo que tiene que ver con la legislatura y demás, sino fundamentalmente cuando estábamos laburando algunas cuestiones de cierre en la provincia, algunas discusiones que tenían que ver con el PJ, algunas cuestiones que tenían que ver con proyectos, tocaban algunos intereses, bueno, empezás a ver en los medios, en algunas intencionalidades, cuestiones que tienen claramente que ver con eso, pero bueno, nada que uno no espera a la hora de elegir esto, ¿no? Yo creo que hubo un hecho hace un par de semanas en el cual fuiste parte, sin buscarlo, pero que todos te vimos por todos lados. Sí, él era la persona que estaba atrás de esa diputada que estaba diciendo barbaridades. Y creo que sería como muy piola que nos cuentes Y que reacciones mirándolo. No sé si lo tenemos por ahí, el número 34. A ver, lo tenemos por ahí. Vamos a reaccionar acá en este momento. Porque se preguntaban, y acá tenemos al diputado que estaba al lado de Florencia Cariñano. Te vas a tener que poner los auriculares, obvio, si puede ser. Lo tenemos por ahí. Y que claramente se viralizó por esto. Y Es un generó kilo más. como... A ver, lo tenemos por ahí. Y sigo pensando que tenés que demostrar en la justicia qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretaria y con toda esa yunta que andabas por ahí. Y enfrente dijiste, cuando la maten a Cristina, yo ya voy a estar yendo a la costa. Y con el está proyecto serio. de ley donde dijiste, sin Cristina no hay peronismo. Y ahora, por suerte, cállate vos, loca. Y ahora, por suerte, no haces más proyectos de ley pedorros y haces cuestiones de privilegio. Cerebro, que hagas esta cuestión de privilegio y no nos amenaces por los pasillos como andás haciendo, mirándonos amenazantemente y te quejes acá delante de todo. La verdad que estás mejorando un montón, Jerry, te felicito. Pero las cuestiones pendientes las tenés que resolver en la justicia, porque tu teléfono no llegó bien a donde tenía que llegar, porque borraste todo y porque vos sabés, callate la boca, vos gato. Entonces, digo, vos sabés muy bien, Yo creo que, muy bien, a ver, muy bien, diputada, que tenés que demostrar todo diputada, en la estamos justicia. Desaparecí Listo, el plano gracias. directamente, ya, ahí no podía más. Pará, y en un momento al principio que haces así, ¿a quién le haces? No, la hago Lemoine, porque en realidad Florencia había arrancado muy arriba, tirándole antes de eso con otras cuestiones muy pesadas que también habían sido intensas. Entonces yo dije, bueno, ya está, arrancó con toda, después se va a ir calmando poco a poco. Entonces ya relajé pensando que no había más que lo que había hecho al principio, la verdad. Y después cuando me encontré con eso, bueno. Muchos me escribieron amigos que no son de la política, me escribieron profesores de la secundaria, ¿viste? Cuestiones así, con el chiste de hacía mucho no me sentía representado con alguien ahí adentro, ¿viste? Pues la verdad que uno reaccionó como creo reaccionaría el 98% Sí. de la sociedad, ¿no? Pero ahí te pregunto, ¿qué sentías en ese momento? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Y qué opinás de los dichos de tu compañera? No, mirá, es una discusión que tenemos. Yo por ahí vengo de una provincia y demás, más una lógica un poco más formal de las cosas y demás. Entonces a mí me chocan estas cosas y demás, pero la realidad es que la discusión que dimos después es que nos estaba planteando cosas en las cuales no sean una realidad o no crea la propia Florencia también. Y la verdad es que muchas veces estamos hoy en una legislatura, estamos en un congreso donde, bueno, hay que levantar un poco la voz, hay que usar determinadas palabras, hay que romper con ciertas formalidades para que te escuchen. A nosotros también aprovechamos la viralización de este tipo de cosas y demás para poner arriba de la mesa la discusión de otras cosas. Digo, aprovechamos toda la viralización de esto también para hablar de las regulaciones de Pedido Ya, de Rappi y todas cuestiones que por ahí tenían que ver con iniciativas que, aprovechando la banalidad, que es lo que en este tiempo por lo menos atrae las visualizaciones de una gran parte de la sociedad, bueno, lo importante me parece está la responsabilidad de al mismo tiempo poder ir planteando o poniendo sobre la mesa algunos temas. Esto permitió también viralizar lo que estaba diciendo sobre el diputado
Milman y toda su intervención en el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, son cuestiones que también tienen que ver con estos tiempos, ¿no? ¿Vos sabías que estabas saliendo en el corte? No, yo me di cuenta después de la primera tentada. Era todo orgánico. Era todo muy genuino. Aparte de quienes me conocen me escribían y me decían, se nota mucho que es genuino. Pero no me había dado cuenta, me di cuenta ahí, pero ya no podía salir de foco, digamos. Sí, me traté de contener lo más posible, pero bueno, redobló la apuesta Florencia. Sí, sí. Era como que el nivel cada vez evolucionaba más. Sí, cada vez más. Y todos éramos vos con tus caras. Sí. Hay otro video que sacamos, a nosotros nos gusta acá reaccionar un poco a cosas que subieron las personas, los diputados que invitamos al programa, y hay un video en el cual hiciste una suerte de periodista de la Cámara de Diputados, que fue el número 36, lo tenemos por ahí, que también muestra un poco En este recinto se cagaron a trompada un par de legisladores de la Libertad Avanza el día de hoy, fue un desastre. Vamos a contar rápido qué pasó antes que inventen cualquier cosa. La cuestión es que teníamos los números para avanzar con el tratamiento de las facultades extraordinarias que se le dieron a Milei. Menem vio que teníamos los números, se empezó a poner muy nervioso, entonces empezó a inventar excusas una tras otra en un acto horrible para tratar de estirarla, que se nos caiga el quórum. Uno de los que estaba dando quórum era un legislador de la Libertad Avanza que es Sago. Y otra persona de Libertad Avanza, que es Almirón, observa esta situación, lo empieza a increpar, empiezan a pelear, se empiezan a intervenir varios legisladores ellos, terminan a las trompadas y a las piñas adentro del recinto. A Menem le viene bárbaro porque termina tirando abajo la sesión en un acto completamente antidemocrático, de una inconstitucionalidad y una falta de respeto a las instituciones enorme, y eso terminó en las piñas de la Libertad Avanza, mientras también afuera estaban reprimiendo a los jubilados, cagando a palo un montón de gente que vino a manifestarse pacíficamente. Y de esto se trata la Libertad Avanza. Cuando un legislador toma una actitud diferente o con la que otro legislador del mismo bloque no está de acuerdo, se cagan. Un periodista parlamentario dando como el día, ¿no? Cómo se vio la jornada. ¿Qué te parecen cuando los debates pasan ya como a esta lógica de agresión física y también la agresión verbal muchas veces en esta búsqueda de la viralización o gritar más fuerte que el otro? ¿Qué te genera vos que también tenés muy poco tiempo? No, me hincha las pelotas, me genera bronca, me genera cuestiones que tienen que ver con interpretar que eso lo único que hace es alejarnos más de la cotidianidad de la sociedad y alejarnos más de una representación real de lo que está viviendo la gente. Pero al mismo tiempo hay una realidad que ocurre mucho en el recinto de la Cámara de Diputados y que después, bueno, hay que construir la posverdad, un montón de cosas que pasan, que es que muchas veces pasan cosas en el recinto de la Cámara de Diputados. Una tiene un esquema de periodista muy importante en Pasos Perdidos o al alcance de un WhatsApp. Entonces por ahí se plantean determinadas cuestiones desde la banca o pasan determinadas cuestiones dentro del recinto, y el que primero las cuenta ante los medios de comunicación es la verdad instalada, y uno muchas veces tiene que pelear para deconstruir una verdad ya instalada. Por eso nosotros hacemos este tipo de cosas, o por lo menos tratamos. Ese día creo que salimos a los 5 minutos que había terminado la sesión, inclusive yo termino la sesión y grabo el video cuando me paro de la banca, porque si no iban a salir a decir cualquier cosa, iban a salir que nosotros éramos los responsables de haber generado ese marco de violencia, que nosotros habíamos generado, inclusive que termina las piñas. Recuerdo que también es algo que ocurrió en otro momento, cuando el diputado Tetaz en un momento planteaba que nuestro candidato a presidente estaba dentro, que los diputados estaban dentro de las exenciones que se había dado a AFIP en su momento durante esos meses de campaña y demás, y yo agarré la computadora en plena sesión, mientras él la estaba contando en TN, en Clarín y en algunos medios en Pasos Perdidos. Yo lo busqué con su quit en la página de AFIP y me enteré que en realidad había dicho una mentira desde su banca. Ahora, si uno no tiene esa velocidad, lamentablemente, muchas veces la velocidad de la operación, justamente, valga la redundancia con la consigna de acá, y la velocidad de la operación es mucho más rápida que la velocidad de la verdad. Entonces tratamos constantemente desde la genuinidad también, de la simpleza, de sin tanta edición y demás, tratar de velozmente, por lo menos contar nuestra versión de los hechos, ¿no? Sí, ahí hablabas de peleas desde la Libertad Avanza, pero también hay peleas o hay algunas discusiones, fragmentación, mejor dicho, dentro del PJ. Sin duda. Te pregunto cómo ves eso hoy, porque se habla mucho dentro de la sucesión de Cristina, dado que está inhabilitada para cargos públicos. Bueno, yo creo que el peronismo siempre tuvo eso. Inclusive a mí no me disgustan mucho las peleas, no me disgustan las discusiones. Creo que los que somos militantes políticos nos atraviesa profundamente un grado de pasión a la hora de discutir ciertas
ciertas cuestiones y ciertas realidades, pero sí también estamos viviendo un momento muy complejo, donde hay que advertir lo que está pasando, donde hay que advertir lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, y donde cualquier decisión que se tome en términos de, bueno, quién tiene que conducir determinados procesos ahora con el rol de Cristina o de candidatura o demás, se tiene que hacer en el marco de entender la gravedad de lo que pasó, y se tiene que hacer también en el marco de entender qué representa cada uno y qué es momento, por lo menos de mi visión, en términos más generacionales, me toca hablarlo con un montón de pibes y de pibas de todo el país, que es que, bueno, hay determinadas diferencias de carácter secundario que en este momento se tienen que dejar de lado, ¿no? Y ahí tengo una más, Dale. antes de que vayamos a los archivos. Como joven, ¿qué crees que generó que hoy los jóvenes estén más asociados o se sientan más representados con Milei que con el peronismo? Bueno, yo creo que, no sé si se sienten más representados, creo que hay una fragmentación, en particular el peronismo no ayuda en eso, creo que también tenemos que animarnos a poner arriba de la mesa determinadas discusiones incómodas que son las que convocan a la juventud, las discusiones cómodas, las discusiones desde el tonito bajo y la tranquilidad, nunca convocaron a las juventudes en la Argentina. En el momento le digo que en el peronismo logra convocar a todo un esquema de juventudes como la mía y un montón más, lo hizo cuando, bueno, se animó a dar discusiones incómodas con errores y con aciertos, pero también hay que reconocer una realidad de la convocatoria que logra hacerle Milei a los jóvenes, que es muy respetable, para mí es muy respetable, yo no castigo ese proceso, lo respeto muchísimo, porque creo que en la Argentina, sobre todo entre el año 2015 y el año 2023, que son 8 años, es decir, si lo querés trasladar a etapas de la vida, toda una adolescencia, prácticamente, en esa etapa donde vos empezás a racionalizar las injusticias, en esa etapa donde te empezás a dar cuenta que hay cosas que son injustas, que el de al lado tiene y vos no, o al revés, donde empezás a comprender la realidad. Bueno, hay una generación en la Argentina que una gran parte creció viendo la política cagarla a cuentos. Que viendo la política prometer y no cumplir, viendo la política profundizando tu problema en tu casa, con tus viejos, con la posibilidad de estudiar, con la posibilidad de cumplir tus sueños. Pero esa gente creció con los gobiernos de Cristina, después vino, bueno, el de Alberto. Bueno, pero esos pibes en ese momento, esos pibes a la hora de votar en el año 2023, seguramente fue la primera que votaron, o la segunda vez que votaron, y votaron con toda esa carga de bronca y de negatividad de haber visto la política cagarla a cuenta durante un montón de años. O sea, fue culpa de todos, digamos. Yo creo que hubo una responsabilidad nuestra, en nuestro gobierno entre 2019 y 2023 muy importante, que tiene que ver con el incumplimiento de algo que se esperaba que hagamos, y no hicimos por un montón de factores objetivos, pero también objetivos de la coyuntura mundial, regional, pandemia, crisis energética y demás, y subjetivo, y que tiene más que ver también con el perfil de presidente que tuvimos, que nos animó a profundizar un montón de cosas, quilombo interno, un montón de cuestiones, y también el gobierno de Macri entre el 2015 y el 2019, que el daño que hizo en términos de confianza en la sociedad y en la política es enorme. Recordemos que un presidente llega a ser presidente hablando de pobreza cero. Hablando de pleno empleo, hablando de terminar con la inflación. Dejó la pobreza, ¿no?, en los mismos números que la recibió. No cambió mucho. No, yo creo que aumentó. Yo creo que aumentó, terminamos con una inflación altísima, terminamos con el cierre de más de 8.500 pymes en todo el país, en mi provincia de Entre Ríos, grandes cadenas, sobre todo avícolas y porcinas, teniendo un 20% menos de personal. Situaciones muy, muy, muy complejas. Yo la viví muy de primera mano, sobre todo en la provincia en la que vivo, pero también sé y la vi a lo largo y ancho de todo el país, y por eso no pudo reelegir. Estamos hablando de un presidente que tuvo una coyuntura internacional que no fue mala, que tuvo una coyuntura regional que no fue de las peores, que no fue mala, un presidente que tuvo 54.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional en un año electoral y no pudo garantizar su reelección contra un tipo como Alberto Fernández, que había sido, bueno, en términos electorales, concejal decimos nosotros. Digo, no, pues estaba Cristina bueno, atrás, seguramente. No hay que económicamente, obviamente, no estaba bien el país y por eso la gente se decidió mayoritariamente a acompañar a Alberto. Seguramente, pero digo, con todo ese respaldo, no pudo garantizar la reelección con una concentración de poder que yo no sé cuántos candidatos a presidente en la historia de la Argentina tuvieron la concentración de poder que tuvo Mauricio Macri el año 2019 y no lo logró. Creo que tuvo mucho que ver con eso. Igual creo que hay un concepto fundamental, que es no enojarse con todos esos pibes y esas pibas. Para mí hay algo que me preocupa muchísimo y que me quita el sueño, que es que más allá de que
hayan elegido a Milei, la opción libertaria, y que muchas veces tiene que ver con el individualismo y demás, eligieron una opción política, ¿no? Porque no deja de ser un candidato a presidente de la nación. Entonces lo que yo digo es cómo toda esa confianza, esa energía, esas ganas y esa expresión a favor de un candidato a presidente que tuvo esta generación, una parte importante de estos pibes en la Argentina, después del fracaso que va a ser el gobierno de Milei, logramos que se vuelva a depositar en una opción política. ¿No tenés dudas que el gobierno de Milei va a ser un fracaso? Así como lo dijo Cristina. Ninguna duda. Es lo mismo de siempre, con algunas formas diferentes, novedosas. Creo que son más inteligentes en términos de la discusión de la batalla cultural. Creo que tienen otro tipo de habilidades y que han aprendido algunos errores también, pero después en la matriz productiva, económica y financiera de la Argentina es lo mismo de siempre. Del lado de ellos te puedo decir, la inflación está bajando. La inflación está bajando, ¿a costa de qué? ¿De la Rúa tenía deflación? ¿O no tenía deflación de la Rúa? Tuvo un proceso de deflación de la Rúa. ¿Tenía equilibrio fiscal? ¿O no tenía equilibrio fiscal? Entonces, pasa que, bueno, también hay una generación y un montón de gente en la Argentina que ya pasó mucho tiempo. Y también hay cosas que nosotros tenemos que tratar de reinventarnos y discutirlas desde otro lugar porque ha pasado mucho tiempo. Eso. Te quiero mostrar una remera y quiero saber si la compraste o no la compraste. A ver, la número 1 la tenemos por ahí. A ver. Remera, no, Cristina Fernández de Kirchner, CFK Balcón, kirchnerista. ¿La compraste? Kirchnerista. No la compré. Está muy buena. Se la tenemos que regalar a Feynman. Muy buena. Ahí veo también que no... creo que sé quién es. Veo que Maxi comenta ahí que nos cruzamos el recital de Los Piojos. Tuvimos una gran charla. Sí. Tuvimos una gran charla con Maxi. Capaz me estoy adelantando, lo habían visto ustedes, pero tuvimos una buena charla en la Sibori Baja el sábado, que tenía mucho que ver con lo que hablábamos recién de Milei, de la convocatoria de los jóvenes y demás. ¿Cómo estás viendo todo lo que está pasando con Cristina, el debate que se dio la semana pasada de balcón sí, balcón no y todo eso? Finalmente balcón sí. Finalmente balcón sí. ¿Qué es lo que te genera Los todo? va a volver loco con el balcón. Todo lo que está sucediendo en estos últimos días en torno a Cristina. Por un lado, una tristeza, en términos personales, una tristeza grande. A mí me toca haber estudiado, soy abogado también, entonces también mirándola un poco desde ese lugar, el recorrido jurídico, la Corte Suprema que tenemos, de Justicia que tenemos y demás, me tocó mucho hablarlo, no los voy a nombrar ni nada, porque no quiero traer problemas, pero con amigos de la Franja Morada de mi universidad, con los cuales estudié durante muchos años, y me decían, y me planteaban que qué nos queda o con qué expectativa uno puede hoy pensar en ejercer su profesión, del honor, del crecimiento, una carrera en el Poder Judicial si se encuentra con este tipo de cosas. Yo desde ese lugar lo vivo con mucha tristeza y políticamente lo vivo por un lado con mucha preocupación, pero por otro lado entendiendo que Macri, que Milei, que todos los que están atrás de este Poder Judicial que toma esta decisión, yo creo que cometieron un error muy importante con la decisión sobre Cristina Fernández de Kirchner, porque si algo tiene el peronismo en este tipo de momentos, cuando lo llevan contra las cuerdas, es de entender que hay ciertas contradicciones que pasan a ser completamente secundarias, que hay que ordenar lo importante, y hoy ordenar lo importante es cuidar a la mayor electora del peronismo, y por eso vimos los dirigentes y dirigentes que no entraban al Partido Justicialista hace muchísimos años ponerse a disposición, no solamente simbólicamente los días más complicados que pasamos, sino también en la praxis política, en la práctica política de cara a esta semana que viene. Yo creo que nos ayudaron a acelerar un proceso de reorganización del peronismo y poder volver a ofrecer, o por lo menos intentar a dar ciertas discusiones para volver a representar, ¿no? que es lo importante. Vamos a ver lo que teníamos. Tenemos muchas cosas para ver con vos sobre muchas cosas de Cristina. El número 2, ya ni me acuerdo qué era. Comportamientos archivo, ¿qué era por ahí? A ver, los vamos a ir pasando rápido y vamos reaccionando con vos. Era el número 2. Entonces... No, eso lo tenemos. Estamos en lo de Cristina. Sobre todo lo vinculado al balcón. Cuando sí, se decide balcón que no. balcón sí, pero siempre y cuando no agite un poco a la gente que está ahí siempre visitándola en su casa, en las afueras de su casa. Después tenemos los tweets que hizo ella de lo que presentó, usando acá, creo que cuestionable el Drive, ¿no? Por lo menos a los que hacemos comunicación política digital nos llama la atención el link de Drive, eran 2 hojas en vez de copiarlas
hacer captura y subirlas. Sí, pero bueno. sí, tiene su forma. Yo creo que también todos se enteran de lo que dice, no dice Cristina, ponga el link de Drive, ¿no? Por una nota, por un video, alguien te lo cuenta, alguien lo replica. Somos muchos también los que replicamos lo que dice. ¿Cuál es tu vínculo con Cristina? No, yo la respeto muchísimo. La conocí cuando tenía 16, 17 años, más o menos, que fue Entre Ríos, un acto de Concordia. Yo tenía responsabilidad en todo el marco estudiantil allá y demás, y de la nada vinieron y me dijeron, la quieren conocer a Cristina, los quiere conocer Cristina, porque veníamos, la verdad, a armar algo muy lindo. Nosotros armamos una unión de estudiantes secundarios que unimos más de 80 centros de estudiantes de toda la provincia, bueno, muchos quilombos que resolvimos en común y demás, y desde ahí, nada, la verdad que es una relación de aprendizaje constante, donde ella nos abrió muchas puertas, y creo que también nosotros hemos hecho todo, y nosotros pues somos una generación para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Y te tratás diariamente con No, ella? no. ¿La tenés en WhatsApp? No. Porque hay una foto que tenemos que estás muy cerca, como una foto que están muy pegaditos. Y dije, bueno, tienen un vínculo. Recién vino Maxi Ferraro y le escribió un mensaje a Carrió. Queríamos ver si nosotros podíamos dijimos, robar Tomás Ledesma le va a mandar un mensaje a Cristina en este momento. No. Y hay momentos donde obviamente tenés otro tipo de cotidianidad, otro tipo de cercanía por la coyuntura, donde por ahí estás sobre determinadas discusiones de la provincia. Es una persona que, más allá de estar asentada acá en Buenos Aires y demás, nunca dejó de tener un ojo sobre la realidad de Entre Ríos, sobre lo que está pasando política, económicamente, en los procesos electorales. Les digo y demás, obviamente que hay encuentros, que nos juntamos, que tenemos un ida y vuelta sobre lo que está pasando en la provincia, pero también todos tenemos roles particulares, ¿no? Y acá tenemos la foto. Y ahí, una pregunta más. Esa foto tiene unos cuantos años. A ver, 2017. ¿De cuándo es? Ahí 2017. No, esa foto la subí en 2017, pero debe ser de 2014 capaz. Cristina está igual, no está muy distinta. Está igual. Vos venís de la Cámpora. Sí. ¿Y qué opinas de la sucesión a Cristina, ¿no? Como líder del movimiento, como algo más grande que el partido, ¿no? El movimiento peronista. Ahora ahí está Kicillof, que bueno, un poco sería una continuidad, pero no va a ser lo mismo. Después está Máximo Kirchner, que todos dicen que probablemente es el candidato en lugar de Cristina. Hasta aparece Massa por un montón de lugares. ¿Qué ves ahí? No, yo lo que veo es que para hablar de herencia o de sucesiones tenemos que estar hablando de personas que ya no están. Y yo lo que veo es que, sobre todo, aún en este proceso de complejidad, veo una Cristina más presente que nunca, y que va a ser ella la que tome la decisión de cómo esto es Máximo, entonces. Si tiene que ser Máximo, ya lo eligió a Máximo. Si tiene que ser Máximo, será Máximo. Es una persona que tiene una formación enorme, que ha tenido una capacidad de no doblegarse dentro del Congreso de la Nación, inclusive de resignar comodidades políticas y personales. Muchos dicen sería como una dinastía, porque es como una sucesión real en ese caso, ¿no? Sí, Succession, yo no lo veo como una dinastía, así como tampoco Cristina fue consecuencia de Néstor en términos directos, una dirigente política que te había construido una espalda político-electoral enorme, y que obviamente hubo una coyuntura donde eso tuvo mucho consenso, y en su momento terminó siendo la presidenta más votada de la historia, más allá de ser la esposa del presidente que venían en ejercicio. Yo creo que Máximo Kirchner fue presidente de bloque, legislador nacional, secretario general de una de las organizaciones más grandes del país. Cuando lo pusieron a prueba a ver si elegía la comodidad de tener la presidencia de un bloque o de sostener una idea, eligió sostener una idea. Bueno, yo creo que tiene una capacidad de representación enorme, y que también ha solidificado un espacio político que tiene intendente, que tiene legisladores nacionales, que tiene dirigente a lo ancho y largo del país, que hemos dado disputas, creo, bastante importantes, que conformamos el Partido Justicialista, digo, de diferentes vertientes, no solamente de la Cámpora. A mí me pasa, yo vengo de la Cámpora, pero formo parte y represento un dispositivo político que en la provincia de Entre Ríos tiene mucho más que una organización. Digo, hay expresiones que son de candidatos a intendente nuestro, de legislador. Bueno, yo creo que la decisión la va a tomar ella. Pero desde la Cámpora bancan a Máximo. Y es nuestro secretario general. Bueno, es nuestro conductor político. Por ahí tiene algún tapado, qué sé yo. No, pero lo definirá la compañera cuando lo tenga que
definir, que yo la veo con una capacidad de definir la política argentina aún mayor después de lo que ocurrió ahora. Y te quiero preguntar sobre Kicillof y cómo viste la decisión de que se vote en la provincia el 7 de septiembre. No, no me gustó. Yo di esa discusión en Entre Ríos en el 2019 y siempre fuimos partidarios de la necesidad de anclar las realidades provinciales y locales a una realidad nacional. Sobre todo, yo hablo de mi provincia, ¿no? Pero nosotros en provincia como la nuestra, uno puede pensar en que se desarrolle una provincia como Entre Ríos, absolutamente primarizada, que necesite valor agregado, que necesita un gobierno nacional presente, que necesita un gobierno nacional que acompañe. No la podés pensar aislada de la realidad nacional o por fuera de un fuerte acompañamiento de un gobierno nacional, como tampoco nuestros municipios, como tampoco nuestras comunas. Y me parece que si enfrente tenemos una expresión como la de Javier Milei, lo mínimo que hay que hacer es dar una discusión del peronismo de manera integral, porque somos un proyecto, antes que nada un proyecto nacional, ¿no? Pero bueno, ya se tomó esa decisión y ahora hay que trabajar por construir la mejor opción electoral posible, ¿no? Y mencionaste mucho Entre Ríos, vos sos de Paraná. Paraná. Y te quiero meter un poco en la realidad de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo viste la decisión de Frigerio de la creación de la obra social, en reconvirtiendo el Instituto de la Obra Social de Entre Ríos? ¿Qué reflexión tenés de eso? No, primero creo que hacía falta discutir varias cuestiones que tenían que ver con la obra social estatal, con IOSPER, pero que lamentablemente cuando uno se encuentra con el listado de las primeras licitaciones, los primeros proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por contratación directa, cuando uno se empieza a encontrar con el sistema que implementaron internamente y que no se están autorizando tratamientos oncológicos en menos de 2 meses cuando tienen que ver con la vida o la muerte de una persona, y la verdad a veces veo que tiene más que ver con la discusión de una caja que con modificar realmente algo que tenía que funcionar mejor. Digo, se corre de la discusión de la conducción de la obra social a los trabajadores, se corre del sentido social que siempre tuvo, con muchas cosas para modificar sin ningún tipo de duda, pero lamentablemente por los hechos concretos que he visto o he estudiado en esta semana y en estos meses que estuve intervenida por una de las personas que tiene la responsabilidad ahora de llevarla adelante, bueno, creo que tiene más que ver lamentablemente con esta idea de la caja, de un negocio, que con mejorar realmente esto, ¿no? Y tenemos para que reacciones algo más que querés presentarlo vos, esto que tenemos, todo lo que está sucediendo en la casa de Cristina, calculo que vos fuiste a San José 1111, y todo lo que está pasando ahí abajo en esa intersección, en esa esquina. Tenemos el número 8, lo podemos ver, el número 8, por ejemplo, un usuario que creó una cuenta de Instagram, vecino de Cristina. Dice, ¿Fue alguien de ustedes? No. Creo que no. Veo la transformación del barrio. Vivo en la cuadra que hoy está en las noticias. Dejo aquí mi registro amateur. La voy a empezar a seguir en este mismo momento. Pero pará, yo lo arranqué a seguir hoy y ya tenía 5.000 más de los que vemos ahí. Muy bien. O sea, va subiendo fuerte. Es como el reality de todo lo que va sucediendo, ¿entendés? Muy bueno. Muy bueno. Yo vi un acompañamiento re lindo de los vecinos, igual debo decir, de ese día. Vi muy contentos a los comerciantes de la zona que están en su prime time. Pero los vecinos tal vez no tanto. Tal vez algunos no, obviamente, pero también debo decirle que hay mucho amor en la gente que va ahí abajo, hay mucha tranquilidad, no hay violencia, nadie hincha las pelotas más allá de obviamente las molestias que les puede generar algún que otro vecino. Pero lo que hizo Bullrich el otro día fue un nivel de exageración altísimo, ¿no? No creo. Aparte de una zona bastante peronista, digamos. Él eligió bien la zona. Cuando se mudó, eligió bien. ¿San Telmo es peronista, querés decir? Creo que es Constitución, San Telmo. Es Constitución. Cerca de San Telmo, pero en el límite. Del otro lado 9 de julio. Medio al límite. Pero yo vi mucha buena onda. Inclusive cuando ella salía a los balcones, se ve que la gente estaba mirando la tele, veía que salía y la gente salía a sus balcones. Y la aplaudía, le gritaba. No, estaba bueno. Tiene aguante, no es como en Recoleta, que tenía una vecina que la odiaba, ¿te acordás? Estaba complicado. Sí, estaba complicado. Bueno, Tomás, si queremos cerrar con un cuestionario que le hacemos a todos los invitados, el cuestionario Me Están Operando, y es preguntas y respuestas que tienen que ser cortas, contundentes. Vamos con la primera. ¿Quién es el mejor tuitero político argentino? Me gusta mucho Maslatón.
Epa. Maxi Ferrero dijo lo mismo. Mirá. ¿Cómo puede ser? Doblete. Me Doblete, gusta ¿qué muy. pasa? Pero entonces, si Maxi dijo lo mismo, le tengo respeto a Maxi. Voy a cambiar y voy a decir: me gusta mucho Samit. Samit, Samit ¿no? también es muy bueno. Samit. Es muy bueno. Samit. Bueno. Y además es peronista. Maslatón estuvo en este programa, Samit lo podemos imitar, ¿por qué no? Lo ¿no? tendría que meter. Yo le mandé mensaje y me respondió con un emoji y no me respondió más. O sea, vos, Samir. Pará, ¿qué emoji era? Porque quizás. No sabés, ¿no? O sea, yo- Porque, claro, depende. Ojo. A menos que tenga un número equivocado, porque bueno, viste que esto es, te paso el número y no sabes, yo creo que es. Me mandó, se cagó de risa. A ver, se puede ver. A ver, voy a sacar una foto y voy a hacer zoom porque si no se va a ver toda la invitación cursi que le hice. Ven, pero ahí. Cursi. Literal, como que le chupó un huevo. Le chupó un huevo. Y yo le puse hola, como diciendo, respondeme. Y nada, me clavó. Nada. Bueno, Bueno, hay que invitarlo, hay que invitarlo. Yo intercambié por Twitter algunas veces con él y siempre fue muy es ameno. gracioso, es gracioso. ¿A quién, hablando de Twitter, a quién dejaste de seguir en el último año? ¿A quién dejé de seguir en el último año? A Milei lo dejé de seguir. Ah, ¿lo seguías? Sí, lo ¿Desde seguía. cuándo lo seguías? Desde hace como 5 o 6 años. ¿Lo seguías? Y porque era compañero de banca mío. Se sentaba ahí ¿Y a como 4 o 5 diputado, qué bancas. tal? Nada, dormía. Pero en serio, yo tengo... No las voy a mostrar ahora, estoy faltando... no las voy a mostrar, pero tengo... Por ahí le sacaba foto y la mandaba al grupo de mis amigos porque estaba apoyado a la cabeza, se sentaba a la misma altura de las sillas que yo, que era atrás, contra el mármol, y apoyaba la cabeza para atrás y se dormía. Hay tiempo para que muestres la foto, igual. No, Tenemos la tiempo, tengo que ¿no? buscar, la tengo que buscar, la tengo que buscar. Se las mando al WhatsApp después, no le mando O emoji sea, como... lo que vos viste que él hacía era dormir. Sí, dormía, gritaba. Bueno, parte de su lógica, igual, todo tenía... Yo creo que no, yo no doy que todo... No creo, como dicen algunos, inclusive compañeros, que hay mucha improvisación en esto, ¿viste? Y demás. Yo creo que había todo un mensaje construido hasta en esa idea de mostrar que le chupaba un huevo el recinto, ¿no? Para vos no fue orgánico, o sea... Tiene su parte orgánica, pero creo que hubo una línea de comportamiento propia de entender que mostrar hartazgo, enojo, que estos son todas unas ratas y una mierda y todo ese discurso que instaló, bueno, convencido de eso, hacía cualquier cosa. Pero nada, un tipo que no pisaba una comisión, que no presentaba un proyecto de ley, que no te defendía concretamente una política en particular, sin ninguna iniciativa, no convocaba sectores. O sea, decís que era una pantalla. No, digo que como legislador no creo que haya sido un buen legislador. Por lo menos lo que yo vi. Intuyo que, frente a todo lo que decís, no te llevabas bien, por más que estaban No, cerca. no lo por lo que conocía, decís. no lo conocía. Ok. No lo conocía, no, lo tenía ahí, él no hablaba ¿Alguna mucho. charla en algún momento, alguna conversación? Porque si están sentados al lado es como un compañero No, del al colegio, lado sé. no, estábamos, ¿qué es, Juani? 5 o 6 bancas para la Pero derecha. Siendo 250 y... Sí, estaba ahí, ¿Siete? pero era muy, muy ermitaño, muy solitario, ¿no? ¿Y Villarruel? Villarruel era un poco más educada. Pasaba y saludaba, ¿viste? ¿Milei no saludaba? Milei pasaba con cara de dormido, entraba, no mucho más. Interesante. Bueno, vamos con la segunda. ¿Quién no te sigue y te gustaría que te siguiera? ¿De qué? ¿De algún ámbito en particular? Sí, ámbito político o en general. No, me gustaría que me siga Messi, obvio, o el Chiqui Tapia. El Chiqui Tapia. Chiqui, Mira, Chiqui. esa no me la esperaba. La de Messi sí. Chiqui maneja muy bien Instagram. Mirá vos. Y Cristina te sigue, sí, claramente. No, Cristiano me sigue. ¿Cómo? No ¿Y me cómo? sigue en redes. Aprovechá este pero espacio sí. y ahora que Pasó- está en su casa y no puede salir, qué mejor 5 que segundos ver para este programa. Me ha hecho algunos comentarios de los videos y demás, pero no, creo que no. No pintó nunca como el comentario, che, o mensaje mediante alguien más que le diga, che, Cristina, seguilo acá al diputado. No, o porque vos. no es algo que haya forzado ni pedido jamás a nadie O sea, siquiera, menos a Cristina. yo diría que ella sigue o debería seguir a todos sus diputados o representantes en el Congreso. ¿No? Pensaría. Bueno, vamos a pedírselo entonces. Pedíselo. Ahí tenés la cámara. ¿La cámara cuál es? ¿La 3? ¿La 3? Bueno, vamos con la tercera. Bueno, claramente... no, es porque... Persona digo que no. más famosa que tenés en WhatsApp no es Cristina, ¿quién es? Puede ser Telegram también, viste que se Ya. usa mucho... Pa' la papa. En Telegram tenés a Cristina. Se usa mucho ambos medios de comunicación, pero no sé mucho, depende, qué sé yo. Por ahí tampoco Máximo. sé. A Máximo lo tenés en WhatsApp. Sí, claro. ¿A Kicillof? Sí, claro. Sí.
Ahí tenés. Y ahora la última. Fórmula presidencial de famosos, que no sean políticos. Que no sean políticos. Pero de Argentina. Uy, esta la tengo repensada. Mi candidato es Marcelo Gallardo, sin ningún tipo de duda. ¿Presidente? El muñeco. Sí, Presidente. encabezando. Muñeco presidente. Sí, encabezando. Y dice Román. Y vos sabés que no. Si te llama Román, ¿qué haces? Donofrio. No, porque es demasiado bostero. Tendría que reflexionar sobre el vice. Pues después te trae problemas los vice. Te traen problemas. Capiscay, ahí está. Te hago el ayudante para no tener problemas. Vizcay, para no tener Sin problemas. amplitud, vamos con lo duro, fuerte y al medio. Gallardo, Vizcay, el ayudante de campo de Gallardo. Que sabemos no va a fallar. Muy bien. No, Esa no falla. Bueno, agradecerle a Tomás. A todos, a Tomás también y a Maxi. todos los que están acá conectados, que nos acompañan todos los Exactamente. lunes. Y recordarles que nos vemos el lunes que viene a las 8 de la noche en vivo por No Seas Que Neutral, no se como todos los olviden de lunes. suscribirse al canal de No Seas Neutral y que nos sigan en redes sociales, @No Seas Neutral. Así es. Muchas gracias, Tomás. Gracias a todos. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Chau, chau. Gente. Gracias, chicos.